«Eres un tramposo», fue el grito que retumbó como un trueno en mitad de una conversación que ya venía cargada de tensión, y desde ese instante nada volvió a ser igual en el delicado equilibrio que sostenía la vida familiar de Irene Rosales y Kiko Rivera, mientras los focos mediáticos, siempre atentos, amplificaban cada palabra, cada gesto y cada silencio. La escena no ocurrió en un plató cualquiera ni en una sobremesa improvisada. Fue el eco de un conflicto que llevaba tiempo gestándose, una mezcla de reproches acumulados, heridas mal cerradas y la eterna sombra de Isabel Pantoja planeando sobre cada discusión relacionada con las hijas, con la educación, con las decisiones que marcan el rumbo de una familia que ha crecido bajo el escrutinio constante del público. Irene, habitualmente serena, acostumbrada a medir cada declaración, a templar los ánimos cuando el carácter impulsivo de Kiko amenazaba con desbordarlo todo, se vio superada por una situación que, según quienes conocen el trasfondo, llevaba semanas tensándose. Las hijas, el centro de su mundo, se convirtieron sin quererlo en el eje de una disputa que iba mucho más allá de una simple diferencia de opiniones. Porque cuando se habla de hijos, se habla de valores, de límites, de ejemplos, y también de coherencia. Y fue precisamente ahí donde Irene sintió que algo se quebraba. Kiko, heredero de un apellido que pesa toneladas en la prensa del corazón, ha vivido siempre entre dos fuegos: el deseo de proteger su intimidad y la inercia casi inevitable de ventilar sus emociones en público. Cada entrevista, cada intervención en televisión, cada comentario en redes sociales se convierte en gasolina para un fuego que parece no extinguirse nunca. En esta ocasión, sus palabras sobre la educación y las dinámicas familiares provocaron un terremoto interno. Irene interpretó que ciertas declaraciones no solo la dejaban en una posición incómoda, sino que además podían afectar a la percepción que sus hijas tendrían en el futuro sobre esa etapa de su vida. El grito de «eres un tramposo» no fue solo una acusación literal, fue la expresión de una frustración profunda. Irene sentía que Kiko jugaba con dos barajas, una en casa, donde prometía discreción y acuerdos privados, y otra frente a las cámaras, donde el relato parecía adaptarse según convenía. Para ella, eso era trampa. Trampa emocional, trampa mediática, trampa en un terreno que debería estar blindado: el bienestar de las niñas. En medio de todo, el nombre de Isabel Pantoja volvió a aparecer como un fantasma recurrente. La relación entre madre e hijo ha atravesado etapas de amor incondicional, desencuentros públicos y reconciliaciones que parecían definitivas pero nunca lo fueron del todo. Cada vez que surge un conflicto en la familia de Kiko, inevitablemente la figura de su madre entra en la conversación, ya sea por influencia directa o por el simple peso simbólico que tiene en la historia de todos ellos. Y cuando el asunto llegó a oídos de Joaquín Prat en su programa, la polémica tomó una dimensión todavía mayor. En el plató, el debate se encendió. Se analizaron gestos, se reprodujeron declaraciones, se especuló sobre quién tenía razón. Algunos tertulianos defendían que Kiko actuaba desde la impulsividad, pero con el corazón en la mano. Otros señalaban que Irene había sido siempre el pilar sensato y que su estallido indicaba que la situación había cruzado una línea roja. Mientras tanto, el público opinaba en redes, tomando partido como si se tratara de una serie por entregas. Lo que pocos veían era la intimidad de esa discusión, el momento en que Irene, con los ojos brillantes de indignación y cansancio, reclamaba coherencia. «No puedes decir una cosa aquí y otra fuera», insistía. «No puedes usar lo que acordamos en privado para construir un discurso distinto delante de todos». Kiko, acostumbrado a defenderse atacando, trató de justificar sus palabras, alegando que se había sentido presionado, que necesitaba explicar su versión, que no podía quedarse callado mientras otros hablaban por él. Pero Irene no discutía el derecho a expresarse, discutía la forma, el contexto y las consecuencias. Para ella, la exposición constante era un riesgo innecesario para las niñas. Quería protegerlas del ruido, de los titulares incendiarios, de los comentarios que, con el tiempo, podrían leer en Internet. Sentía que su papel como madre incluía poner límites también al padre cuando el espectáculo amenazaba con invadir el hogar.
La tensión escaló cuando surgió el tema de las visitas, de las decisiones compartidas, de las opiniones externas que, según Irene, interferían en acuerdos ya cerrados. «Siempre hay alguien más opinando», reprochó. Y en ese alguien muchos interpretaron que se refería a la influencia de Isabel Pantoja. La relación entre suegra y nuera nunca ha sido un cuento de hadas, aunque ambas han intentado mantener una cordialidad pública. Sin embargo, cuando se trata de las nietas, cualquier comentario puede convertirse en dinamita. En el programa de Joaquín Prat, la cuestión se abordó con la mezcla habitual de análisis y espectáculo. Se recordó el historial de desencuentros familiares, se comparó con polémicas pasadas y se planteó la gran pregunta: ¿están Irene y Kiko atravesando una crisis más profunda de lo que parece? Las imágenes de archivo, las frases recuperadas, los testimonios indirectos construían una narrativa que iba mucho más allá de un simple enfado. Sin embargo, quienes conocen de cerca a la pareja aseguran que, pese a las tormentas, existe un vínculo fuerte, construido sobre años de convivencia, aprendizajes y también errores compartidos. Irene no es ajena al mundo mediático, sabe cómo funciona, sabe que cada palabra puede amplificarse. Pero esta vez sintió que el límite se había traspasado. El grito fue una reacción visceral, pero también un aviso: no todo vale, no todo se negocia ante las cámaras. Kiko, por su parte, se encontró dividido entre su necesidad de contar su verdad y el reconocimiento de que quizá había ido demasiado lejos. En privado, según se comentó después, intentó tender puentes. Admitió que la presión mediática lo desborda, que a veces actúa impulsivamente. Irene escuchó, pero dejó claro que las disculpas debían ir acompañadas de cambios reales. La figura de Isabel Pantoja, siempre presente aunque a veces en silencio, añadía una capa extra de complejidad. Para Kiko, su madre es un referente emocional ineludible. Para Irene, es parte de un entramado familiar que a veces complica decisiones que deberían tomarse en pareja. Cuando en el programa se insinuó que la tonadillera podría haber influido en ciertas posturas, el debate se polarizó aún más. Mientras tanto, las hijas seguían siendo el eje silencioso de todo. Ajenas a la tormenta mediática, pero no a la energía que se respira en casa cuando los adultos discuten. Irene teme precisamente eso, que el ruido externo termine filtrándose en su cotidianidad. Quiere que crezcan con estabilidad, con la sensación de que, pese a las diferencias, sus padres forman un equipo. El estallido no fue el final, sino un punto de inflexión. Después del grito, llegó el silencio. Un silencio pesado, necesario. En él, ambos tuvieron que replantearse prioridades. ¿Vale la pena ganar una batalla mediática si se pierde la paz en casa? ¿Es posible vivir bajo el foco sin que la luz queme demasiado? En los días posteriores, el tono público se suavizó. Las declaraciones fueron más medidas. Se habló de respeto, de amor por las hijas, de aprendizaje. Algunos interpretaron ese cambio como una estrategia, otros, como una señal de reconciliación. La verdad probablemente esté en un punto intermedio, la conciencia de que la exposición constante tiene un precio y de que, cuando se trata de familia, ese precio puede ser demasiado alto. Irene, firme pero reflexiva, demostró que su paciencia tiene límites. Kiko, acostumbrado a la polémica, entendió que no todo conflicto debe convertirse en contenido. Y en medio de titulares y debates televisivos, quedó una lección implícita: las relaciones son complejas, más aún cuando se viven bajo el escrutinio público. Quizá el grito de «eres un tramposo» no fue solo un reproche a una conducta puntual, sino un grito contra una dinámica que necesitaba cambiar. Un recordatorio de que la coherencia es fundamental cuando hay niños de por medio. Un aviso de que el espectáculo no puede imponerse siempre sobre la intimidad. El tiempo dirá si este episodio queda como una anécdota más en la larga lista de polémicas familiares o si marca un antes y un después en la forma en que Irene y Kiko gestionan su vida pública. Por ahora, lo único claro es que, detrás de cada titular incendiario, hay personas intentando equilibrar amor, orgullo,
miedo y responsabilidad. Y que, a veces, un grito es simplemente la forma más honesta de pedir que algo cambie antes de que sea demasiado tarde. Y sin embargo, cuando las cámaras se apagan y los focos dejan de deslumbrar, lo que queda no son los titulares ni los debates acalorados en plató, sino la realidad desnuda de una pareja sentada frente a frente intentando recomponer lo que las palabras rompieron. Porque si algo caracteriza la historia de Irene y Kiko es esa montaña rusa constante entre la exposición pública y la intimidad más vulnerable. El problema es que, en esta ocasión, la grieta parecía más profunda. En casa, lejos del ruido de tertulianos y redes sociales, la conversación tomó otro tono. No había público al que convencer ni versiones que matizar. Solo dos personas obligadas a mirarse a los ojos. Irene, todavía dolida, expresó algo que llevaba tiempo guardando, el cansancio de sentir que siempre tenía que ser ella quien pusiera cordura, quien recogiera los pedazos cuando una declaración impulsiva generaba una tormenta innecesaria. No puedo estar siempre apagando incendios, dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Kiko, acostumbrado a reaccionar con intensidad, se encontró por primera vez escuchando más de lo que hablaba. Tal vez porque comprendió que esta vez no se trataba de una discusión más. Irene no estaba enfadada por orgullo, sino por miedo. Miedo a que la dinámica se volviera insostenible. Miedo a que las niñas crecieran normalizando el conflicto público como parte natural de la vida. Miedo a que el desgaste emocional terminara pasando factura. Mientras tanto, el eco mediático no cesaba. En el programa de Joaquín Prat se seguían analizando los detalles, repasando cronologías, buscando señales de una crisis mayor. Algunos colaboradores apuntaban a una posible fractura definitiva, otros insistían en que era una discusión fuerte pero pasajera. El público, dividido, proyectaba sus propias experiencias y juicios sobre una historia que, en realidad, solo conocían en fragmentos. La mención constante a Isabel Pantoja añadía un matiz casi inevitable. La relación entre madre e hijo siempre ha sido un eje narrativo potente, y cualquier tensión en el entorno de Kiko parece amplificarse cuando su nombre aparece en escena. Se especulaba sobre llamadas telefónicas, sobre consejos dados en privado, sobre opiniones que, aunque no fueran públicas, podían influir en las decisiones. Irene, por su parte, nunca quiso entrar en una guerra abierta, pero tampoco estaba dispuesta a que su papel como madre quedara en segundo plano frente a ninguna otra figura. Con el paso de los días, el ambiente en casa comenzó a suavizarse. No porque el conflicto desapareciera de golpe, sino porque ambos entendieron que necesitaban redefinir reglas. Establecieron un acuerdo tácito: cualquier tema relacionado con las hijas quedaría fuera del discurso público sin consenso previo. Nada de declaraciones improvisadas. Nada de indirectas en redes. Nada de entrevistas que pudieran interpretarse como reproches encubiertos. Ese pacto no fue fácil. Requirió ceder, reconocer errores, aceptar que el orgullo no puede ser el timón cuando hay menores implicados. Kiko admitió que a veces busca validación externa, que siente la necesidad de explicar su versión para no quedar como el villano en historias ajenas. Irene reconoció que su estallido también fue fruto de la acumulación, de no haber expresado antes ciertas incomodidades. Ambos entendieron que la comunicación no puede limitarse a reaccionar cuando la bomba ya explotó. Fuera, la narrativa mediática empezó a cambiar ligeramente. Se hablaba de reconciliación, de fotos compartidas que sugerían normalidad, de mensajes más conciliadores. Algunos lo veían como estrategia, otros, como evolución. Pero lo cierto es que, poco a poco, el tema fue perdiendo intensidad en los titulares. Como suele ocurrir, una nueva polémica ocupó el espacio. Sin embargo, lo vivido dejó huella. Irene comenzó a reforzar su presencia como voz propia, no solo como acompañante en la historia de Kiko. Participó en espacios donde pudo expresar su visión sin confrontación, enfatizando la importancia de la estabilidad familiar y el respeto. Su discurso, firme pero sereno, contrastaba con la imagen de aquel grito inicial. Y quizá precisamente por eso resultaba más potente. Kiko, por su parte, pareció adoptar un perfil algo más prudente. No desapareció del foco,
pero sus intervenciones fueron menos incendiarias. Tal vez comprendió que la exposición constante tiene un límite y que la credibilidad también se construye desde la coherencia. El aprendizaje no fue instantáneo ni perfecto, pero sí perceptible. En el trasfondo, la figura de Isabel seguía siendo un elemento delicado. La relación madre-hijo nunca es sencilla cuando se mezcla con conflictos públicos. Pero esta vez, al menos de puertas afuera, se evitó alimentar la confrontación directa. Quizá porque todos entendieron que el desgaste ya era suficiente. Las hijas, ajenas a la narrativa mediática, siguieron siendo el centro silencioso de la historia. Sus rutinas, sus risas, sus pequeños dramas infantiles recordaban a Irene y Kiko lo que realmente importa. Cada tarde de deberes, cada cumpleaños celebrado en familia, cada momento cotidiano actuaba como recordatorio de que la estabilidad no se construye en un plató, sino en la constancia diaria. El grito de «Eres un tramposo» quedó como símbolo de un límite cruzado, pero también como detonante de una conversación necesaria. A veces, el conflicto no destruye, obliga a revisar, a ajustar, a crecer. La clave está en lo que viene después. Y en este caso, lo que vino fue una toma de conciencia sobre el precio de la exposición y la necesidad de proteger lo esencial. Puede que la historia vuelva a tensarse en el futuro. La vida pública raramente es lineal. Pero si algo dejó claro este episodio es que Irene no está dispuesta a sacrificar la coherencia por el espectáculo, y que Kiko, pese a su carácter impulsivo, sabe reconocer cuando el amor y la responsabilidad deben pesar más que cualquier titular. Al final, más allá de los debates televisivos y las especulaciones, lo que queda es una familia intentando encontrar su equilibrio en medio del ruido. Y quizá ese sea el verdadero desafío: aprender a vivir bajo los focos sin permitir que la luz deslumbre tanto como para perder de vista lo que realmente importa.